Bien, regresamos entonces con el profesor Germán Alarco de la Universidad del Pacífico y con el economista Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía, para conversar sobre la gran transformación. Germán, Pablo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Por invitarnos. Bien, Germán, tú fuiste miembro del equipo que trabajó los lineamientos centrales de la hoja de ruta. Muchas personas han comentado que también estuviste involucrado en la gran transformación, en el proyecto político. Mira, en realidad yo participé en los lineamientos, que se les llama mal llamados hoja de ruta, y no participé en la gran transformación porque precisamente en ese momento estaba terminando 2 documentos de investigación que tenían ya fecha perentoria, ¿no? Pero efectivamente participé nada más en los lineamientos centrales de política. Excelente. Aclarado eso, quisiera entonces preguntarte, ¿cuál es tu opinión de la gran transformación del documento, del plan de gobierno, digamos, que tiene como título la gran transformación? Mira, yo creo que primero que hay que verlo al detalle. Yo justo había traído algunos párrafos iniciales sobre cuáles son los objetivos, cuál es la política macroeconómica de estabilidad que se propone y, digamos, podemos estar en acuerdo y en desacuerdo con algunos temas en particular, pero en general yo siento que la concepción general era más o menos razonable, con algunos temas discutibles y controvertidos que efectivamente debieron ser corregidos. ¿Te parece solo un plan económico? Porque mucha gente cree que la gran transformación se refiere solo a cambios económicos, pero hay mucho de cambios políticos. Totalmente, ¿no? De acuerdo, ¿no? Es un documento integral, aquí traigo la estructura. Obviamente yo no participé en este documento, no puedo defenderla, simplemente los elementos que destaco en términos de la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de las partes centrales en lo relativo a lo económico que fueron en gran medida retomados en los lineamientos y que pues a su momento comentaremos. En tu opinión entonces entre ambos documentos hay una cierto grado de alineamiento. Así es. Correcto. Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre la gran transformación? La primera reflexión que hago es que estamos discutiendo este tema 2 años y unos meses después de que se planteara. Hubo un debate en su momento, que fue un debate, como son acá, un debate poco informado, más atacando a la persona que a la idea, pero hubo un debate de técnicos en la campaña y después se midió cómo percibía la gente que fue el debate. Y diría que en esos debates esta opción de política perdió. Poco después se siguieron los lineamientos, se corrigió algunas cosas, y entendíamos que eso era lo que se iba a hacer y en algún sentido se ha estado haciendo, ¿no? Esa es una reflexión. Una segunda reflexión, nuestro país requiere hacer muchísimas reformas más, pero realmente muchas reformas más, y las hizo activamente hasta el 94. Después se paró la privatización de Sedapal, se paró la reforma del Estado y después hemos empezado a avanzar a cuentagotas. Y estamos viviendo de recuperar la productividad perdida en los 70s y en los 80s, esencialmente en los 80s. La productividad le quitó al crecimiento 1 punto al año en los 70s en promedio y casi 4 puntos al año en los 80s en promedio. Y en las últimas décadas ha estado añadiendo entre 2 y 2,5 puntos al crecimiento. O sea, entre 6,5 puntos y 3,5 puntos menos de crecimiento por perder productividad en vez de ganarla. Ahora estamos recuperando un poco el tiempo perdido y tenemos una población más o menos joven que también empuja, pero ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo de recuperarnos? ¿Y cuándo vamos a empezar de nuevo a remar en serio? Deberíamos estar discutiendo una reforma nueva cada 3 meses, o cada 2 meses, o cada mes. Y acá andamos de nuevo debatiendo cosas absurdas, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cosas como qué pasó en la crisis internacional. O sea, creo que hay esas dos ideas básicas, ¿no? Cómo podemos regresar a lo mismo y cómo podemos olvidar que no estamos avanzando al ritmo que deberíamos. Claro, pero en el discurso del presidente, por lo menos en lo que atañe a los últimos 2 días explícitamente y a las últimas semanas, la gran transformación es de nuevo una especie de casi ya mandato para lo que resta de este gobierno. Bueno, es un aspecto que está todavía en discusión. Mi impresión es que hay que discutir opciones de política, pero también advertir que ese camino, con el camino originalmente enunciado, digamos, que en realidad nunca se ha formalizado exactamente qué quieren hacer, tiene un montón de objeciones, ¿no? Correcto. Dentro de las cosas que propone el plan de gobierno de la gran transformación,
básicamente yo diría que hay un 30% que es una especie de copia y pegado del plan de gobierno anterior. No sé si eso ha sido parte de lo que lo que pasa es que yo no puedo entrar a comentar directamente el plan un plan donde yo no participé. Yo lo que quiero señalar es que yo también estoy de acuerdo en que hay que hacer todo un conjunto de reformas estructurales. Probablemente cuando discutamos el contenido van a ser diferentes a las que propone Pablo. Yo en segundo lugar quiero manifestar que yo no observo ningún viraje estratégico, ninguno. En tercer lugar, y que el tema de Petroperú, que en su momento lo trataremos, no significa ningún viraje en tema en particular. Y en tercer lugar, yo creo que estamos saltando sobre un suelo firme, porque si uno revisa los lineamientos centrales de política, va a observar que el gobierno ni siquiera los está cumpliendo. Entonces yo creo que efectivamente coincido con Pablo en que hay que tener una visión muy crítica en relación al gobierno, a que la inercia no es suficiente. La inercia ya se acabó y de acuerdo a los estimados que después comentaremos, obviamente nos vamos hacia un escenario claro de desaceleración económica. Pero el cuarto punto que yo quería señalar es que también mucha gente ve en los lineamientos centrales de política económica y social la Biblia. Y si uno lo revisa, son lineamientos son algunos lineamientos. Nada se dice de política exterior, de políticas sectoriales específicas, no hay política cultural, no hay política de defensa. Y en el propio documento dice el compromiso con el pueblo peruano, firmado por Ollanta, establece la transformación que el país requiere, que se hará de manera gradual y persistente, bajo un respeto absoluto del Estado de Derecho, la división de poderes del Estado, honrando los compromisos, restableciendo la ética pública y con el marco vigente. Y en ese sentido estamos hablando de que se hará de manera gradual y persistente. Esto no es la ley ni la Biblia. Y si nosotros lo revisamos íntegramente con cuidado, nos vamos a dar cuenta que el propio gobierno lo está incumpliendo. Yo hace unos meses atrás, en la época del primer ministro Valdés, dije adiós a la hoja de ruta, porque efectivamente muchos de los elementos del gobierno en ese momento y ahora abandonaron estos lineamientos centrales. Y en ese sentido, cuando se dice que vamos a la gran transformación, yo creo que nada. Nos estamos quedando con un documento de lineamientos centrales que es parcialmente cumplido. En lo que es políticas sociales, duplicación de la cobertura de juntos, aumento del salario mínimo a 750 se ha hecho, programa Cunamás se ha hecho, no sigue, 65 se ha hecho, aumentos beca 18 de futuro se ha hecho. con la evolución de la productividad y el costo de la canasta. Es decir, el gobierno cree ahora que subió el salario mínimo en 2 tramos y ahí se acabó la historia. Perdón, eso no se acabó, y más cuando viene un choque externo, cuando la demanda externa se reduce y yo tengo que activar demanda interna. Entonces digo, podemos ver en términos de políticas sociales algunas semejanzas a lo que se propuso, pero cuando hablamos de política macroeconómica y crecimiento económico, inclusive desarrollar mercados internos, expandir exportaciones con mayor procesamiento y contenido tecnológico en el marco de una economía abierta. ¿Qué estamos haciendo sobre ciencia y tecnología? Nada. Entonces yo creo que estamos haciendo demasiado ruido por una cosa que ni siquiera cumplió la hoja de ruta, menos decir que el gobierno está en un viraje estratégico hacia la gran transformación. Pablo, tu opinión sobre el viraje. ¿Hay viraje o no hay viraje? O sea, esto de Petro me parece que es un tema que no se ha medido bien qué señales se están enviando, ¿no? O sea, ha habido mucha preocupación entre personas que son más o menos bien informadas. También hay un grupo de empresarios muy conservadores que salen a hablar de Venezuela. Ya. Chávez se ha muerto, que yo sepa, ¿no? Y en mi opinión y en la de la gente que vive en Venezuela, Maduro va a tener serios problemas para conducir Venezuela de la manera en que lo condujo Chávez. Entonces, me parece que están viendo fantasmas, ¿no? Por otro lado, la señal que se ha enviado, insisto, es una pésima señal. O sea, si lo que se quiere es que el Estado tenga una mayor participación en la industria de hidrocarburos y que haya más competencia, hay mecanismos para hacerlo que son perfectamente consistentes con lo que se ha estado intentando hacer o no en los últimos años. Y creo que se puede plantear ese tipo de opciones sin ningún problema, ¿no? O sea, mira, en el tema, si ya queremos entrar al tema de hidrocarburos, hay un gasoducto que se tiene que construir entre Pisco y Lima para traer GLP, que está esperando a que el ministro de Energías y Minas lo firme.
y en mi opinión hay un abuso de posición de dominio en el mercado de GLP por parte de Pluspetrol y Repsol. Entonces empieza firmando el bendito contrato, ¿no? Mete Indecopi bien asesorada, imagínate pues Frontier Economics, Nera Consulting, asociada con una empresa local, entrando a mirar el mercado y a encontrar si hay o no abuso. Yo creo que lo van a encontrar más o menos fácil, y después sancionando y haciendo los cambios legales que haya que hacer para que no se repita el caso. Entonces ese es un caso en el cual efectivamente hay que fortalecer un poco Indecopi, pero ahí están las cosas que hay que hacer. Una es firmar un papel y la otra es convocar un grupo de personas para mejorar la capacidad de Indecopi y hacer lo que hay que hacer. En el tema inclusive de refinación, hemos entrado a un debate que es absurdo, lleno de mitos y de medias verdades. Lo que yo haría si estuviera en los zapatos del presidente y los ministros es una refinería operada por privados en Talara, limpia, cierra las otras 2 refinerías y el Estado, si quiere asociarse con esa refinería, se asocia y se acabó. Y no sé qué estamos discutiendo, ¿no? Eso es perfectamente viable, es más eficiente para la sociedad y nos ahorra miles de millones de dólares que tienen un costo de oportunidad inmenso en programas de nutrición, en carreteras, en caminos, en miles de otras cosas, ¿no? El costo de oportunidad que no se está discutiendo, ¿no? Que no se discute, ¿no? Parece que eso fuera maná del cielo, ¿no? Y después se empiezan a soltar unas teorías. Primax le vende ENAP, la empresa chilena, le vende al del Estado chileno, le vende a nuestro país diésel limpio, ¿no? Que en esencia se vende principalmente en la cadena Primax en la que son accionistas. ENAP el año pasado perdió más de 300 millones de dólares. Este año ha recuperado más de 50, pero está vendiéndole su participación en Primax al Grupo Romero. Si el Perú quiere limpiar el diésel en su propia refinería, hace lo que te estoy diciendo. Encima en el mundo hay un exceso de capacidad en refinerías y las están vendiendo. Se podría traer una refinería que esté mucho mejor que estas dos, que tenga un poco de uso, y sería mucho más barato hacerlo. Se hace entonces una licitación pública internacional, o en el camino de una nueva o en el camino de una usada. Si nos parece que es un objetivo nacional limpiar el diésel y que no lo limpien, lo hacemos. Pero a ir por el camino en que estamos yendo, en que hay que meter entre 3 y 5 mil millones de dólares en limpiar Pampilla y Talara, es una locura, punto. No hay que ser nacionalista, liberal, hay que sumar. Y sumas y te sale que no funciona. Claro. Yo me imagino que parte del miedo con el tema de la gran transformación es, por un lado, la reiteración por parte del presidente sobre el tema. Ayer en Cusco ha hablado bastante sobre la gran transformación, el día de hoy ha vuelto a hablar sobre eso, y claro, cuando uno mira la gran transformación, aparece el Estado empresario por todos lados. Habla de hidroeléctricas, empresas aéreas, marina mercante, telecomunicaciones, reinstaurar de alguna manera el FAM, el CIMA, el INDAER, habla de Petroperú, los puertos, ENAPU. Me imagino que por ahí va el miedo, ¿no? Claro. Yo quería comentar 4 asuntos a propósito de lo que plantea Pablo. Voy a ir a las coincidencias. En este documento que se llama Lineamientos Centrales de Política Económica y Social, se dice en políticas de regulación, fortalecer los mecanismos de defensa de la libre competencia y protección al consumidor, fortalecer la autonomía y eficacia de los organismos reguladores. Eso no lo ha hecho el gobierno. Porque yo también creo que el ámbito de acción en términos de la defensa de la libre competencia, todo el mundo lo vemos muy gracioso que haya entrado una AFP y que ya eran 5 y ahora son 3, y no hay autoridad alguna que opine sobre el tema, como en la mayoría de los países del mundo. Esto es, hay factores claros en términos que nos llevan a una mayor concentración del poder económico en el país, y la autoridad en todo el mundo que ve esos temas es Indecopi, y hay un proyecto de ley que duerme el sueño de los injustos en el Congreso. Primer tema. El segundo tema es, y ahí la diferencia con Pablo, él dice, con la privatización avanzamos. Yo creo que lo que hicimos, no voy a entrar a todas las privatizaciones porque sería absurdo, en términos de las privatizaciones en los 90 con Petroperú fue un absurdo completo. En este caso es, o desapareces la empresa, o la mantienes. Lo que se hizo a final de cuentas fue una locura. Yo creo que en realidad es un milagro que Petroperú haya seguido operando y que haya mostrado resultados positivos, porque es absurdo dejarle a una empresa el negocio menos rentable. Y ahí coincido plenamente cuando uno hace los análisis de esta actividad a nivel internacional. No es una actividad que pierda, es una actividad de 3% de utilidades respecto de las ventas. Es la utilidad menos rentable, es la parte del segmento digamos productivo menos rentable respecto de lo que sería el upstream, donde es 40. Esto es un negocio integrado, y lo que hicieron los privatizadores de los 90 es partirlo por pedacitos y dejarle el hueso a ¿cómo se llama? A Petroperú. En ese sentido, lo que se está buscando no es de este gobierno, es de una ley desde julio del 2006, es una bandera
anterior a este gobierno, que es permitirle que se integre. Después voy a coincidir, porque yo creo que efectivamente la salida no va por el lado de comprar la Pampilla. El costo adicional de ampliar la capacidad de refinación en Talara de actualmente 65.000, llevaría a 95.000 y a 160.000 sería 300 millones de dólares adicionales. Con 300 millones de dólares adicionales me evito meterme con otra institución más cercana a Lima llamada La Pampilla, que tiene pasivos en firme y pasivos contingentes muy grandes, y que el mercado pues resuelva lo que va a pasar con los activos de Repsol. Es decir, el gobierno no está para rescatar a empresas privadas. Y sobre el tema donde también difiero, yo llevo 10 años en la actividad petrolera, digo, me he metido en muchos temas, no hay eso de que empaqueto refinerías viejas y las traslado, disculpa. Eso se hacía en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora las refinerías se construyen ad hoc, con tecnologías particulares. ¿Por qué? Porque los requerimientos en combustible han cambiado. En California le meten como aditivo el MBTE, en Europa le meten otro aditivo, entonces ya no hay respuesta. Sí las había antes. Efectivamente yo podía cortar en pedacitos y traerla, pero ya ahora no es así. Efectivamente dirán que el costo de la refinería es muy alto, digo, de acuerdo a la información pública es alto, pero efectivamente esto ya se ha validado con diferentes consultoras internacionales, y ahí sí me gustan los mecanismos de mercado como plantea Pablo. Llevémosla a un concurso público internacional, a ver quién me construye, quién me reconfigura, moderniza la refinería de Talara con estas características, y quién es el que me cobra menos sobre el tema. Muy bien. Pablo. Bueno, un par de cosas muy puntuales. El MTB se ha sustituido por etanol, ¿no? Con el mandato del etanol, porque era cancerígeno, ¿no? Esto me lo han dicho, yo conozco mucho menos que otros, pero personas que conocen mucho, ¿no? En cualquier caso, la alternativa es parecida, es que tengas una buena refinería limpia, en vez de que estés metiendo un montón de dinero en 2 refinerías antiguas para limpiarlas, ¿no? El mismo Humberto Campodónico dijo en RPP el sábado que ya no era negocio para Petroperú limpiar el azufre, porque la diferencia de precios era mínima ahora, ¿no? Ahí comete un error grave. Es función del Estado enfrentar las externalidades asociadas a la contaminación. Entonces, sí tiene que velar el Estado porque no se siga metiendo en los pulmones de los peruanos azufre así. Entonces, pensar como si fuera una empresa privada te lleva a error, pues. En cuanto a la privatización de los 90, el mandato era privatizar todo. Se privatizaban las 2 refinerías, se privatizaba, bueno, el juego era dejar Conchán para el final, porque Conchán, que tiene un terreno muy grande y que queda cerca de un terminal, iba a ser ampliada para meterle competencia a Pampilla y Talara, ¿no? Privatizar producción, privatizar exploración, privatizar los grifos, todo, ¿no? Eso simplemente no ocurrió, y efectivamente quedamos en esta situación extraña en la que Petroperú solo tenía una refinería pequeña, 2 chiquititas, ¿no? Y una mediana, y estaba fuera el resto del juego, ¿no? En el resto de lo que se está diciendo respecto de petróleos también estoy preocupado. El lote 64, que también está en el decreto del sábado. Nadie quiere asociarse con Petroperú para producir en ese lote, porque Petróleo está a 18.000 pies de profundidad. Perenco no quiere, Talismán, que se está yendo, no quiere, Graña no quiere, no quieren a las que han contactado. Petroperú no tiene gente para hacer eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo encima una empresa a la cual su expresidente llama Refino Perú, porque solo tiene lo que ya dijimos, ahora el mandato de producir en esas condiciones que para los privados no son rentables. Que además se necesita bastante conocimiento y tecnologías por eso modernas, entonces, que no tenemos. ¿cuál es la lógica? ¿Es una lógica que tiene sentido de negocios, que tiene sentido económico-social? ¿O es una lógica política? Yo creo eso. Bien. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos luego de una breve pausa.